Hoy recibimos a ya una amiga de la casa acá del programa Frecuencia Universitaria. Ella es la especialista Janina Tochetti de la Facultad de Ciencias Económicas. Estuvimos ya difundiendo muchas actividades desde la facultad. En este caso nos trae un tema súper interesante, ya un poco más en general para toda la audiencia, que es el tema de la entrevista laboral. Que te da un poquito de miedo, viste, el tema de la entrevista, pero bueno, ella nos trae un montón de información para charlar. ¿Cómo estás, Janina? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Mayra? Mira, yo lo primero que quería consultarte, ¿qué es, cómo se debería presentar alguien en una entrevista laboral? Viste que por ahí tenemos esa duda que te dicen, mañana tenés entrevista y ¿cómo nos presentamos? Yo creo que siempre lo charlamos con los alumnos cuando trabajamos esta temática o en cursos que brindamos. Siempre les manifestamos que lo primero que hay que hacer antes de acercarse a una entrevista laboral es prepararse, ¿sí? Y en ese prepararse implica, en primer lugar, de alguna manera buscar información respecto del ámbito al cual vas a participar. Claro. Con lo cual deberíamos tener algún tipo de información sobre la organización, desde mirar la página web, desde buscar en diarios o a través de algún referido, pero es importante prepararse sabiendo cuál es la organización en la cual nos estamos postulando. También es importante y sería valioso saber quién nos va a entrevistar, si es un externo al cual se tercerizó el servicio, como puede ser una consultora, o un gerente o responsable de la empresa, o alguien de recursos humanos, también nos ubica respecto de con quién vamos a dialogar. Bien. Y por supuesto, idealmente, conocer cuál es el puesto, tener alguna información respecto de qué tareas realiza, qué responsabilidades tiene, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado, primero hay que prepararse respecto de cuál es la organización que nos estaría demandando o requiriendo. Y por el otro es prepararse uno mismo, ¿sí? Que esto implica desde revisar el currículum que presentamos oportunamente para chequear y recordar qué expusimos ahí, porque la entrevista en principio va a versar respecto de la información que está ahí. Tal cual. Por el otro, chequear si hay que sumar más información, tal vez hay información nueva que podemos agregar y es valioso tenerlo claro y fresco en la memoria para poder aprovechar ese diálogo que habitualmente es cortito, no tiene mucho tiempo el entrevistador, en poner en valor nuestra información. Entonces me parece que eso es esencial, ¿no? Primero esto de la búsqueda de la información sobre el entrevistador y la organización y nuestra propia información. Perfecto. Ahí comentabas, bueno, lo que hay que tener en cuenta y hacer bien, pero ¿cuáles serían los errores comunes que me imagino que todos cometimos y más que nada en la primera entrevista? Sí, la entrevista, como vos decís, es una situación crítica de tensión porque claramente estamos siendo evaluados, ¿sí? Con lo cual, en primer lugar, hay una cuestión que tiene que ver con tratar de estar, en la medida de las posibilidades, lo más tranquilo posible. Cada uno debe buscar las formas o los métodos que nos ayudan a estar más tranquilos, ¿sí? Desde respirar, desde caminar y dar una vuelta a la manzana, lo que fuera, pero es importante tratar de hacer consciente ese temor o ese nerviosismo que podemos tener para tratar de controlarlo, ¿sí? En primer lugar. Y por el otro, siempre la recomendación que hacemos es tratar de estar en ese momento lo más plenamente posible en todos los sentidos. ¿Qué quiero decir esto? Que la angustia o el temor no nos invada y no nos permita estar concentrados en esa instancia de intercambio y comunicación, ¿sí? Es decir, que toda nuestra energía esté ahí, ¿sí? Y en gran parte eso depende de que nosotros podamos autocontrolarnos. Y por sobre todas las cosas, estar atentos a la escucha del otro, ¿sí? Muchas veces uno está en esta tensión de querer contestar, de contar todo, y a veces esa verborragia nos puede jugar en contra. Entonces, es importante estar lo más calmos posible para escuchar antes de responder. Y ser conciso por ahí en lo que te pregunta. Totalmente. No irte por las ramas con... Sí, ahí es fundamental justamente, si uno está concentrado en el otro, es decir, en quien te está preguntando, uno puede descubrir y percibir esta suerte de rapport que uno tiene que lograr con el entrevistador, porque tal cual, puede haber momentos, como vos bien decís, que la pregunta es concreta y la respuesta debe ser concreta. Puede que haya momentos en donde la pregunta requiera una mayor ampliación, explicación. Entonces, eso no hay una receta, es solo de estar atento al otro para ver qué me está demandando y estar siempre a respuesta del otro y no lo que yo quiero decir. Tal cual. Hablando de esto,
¿cómo manejamos las preguntas difíciles? Tipo, no sé, ¿cuánto querés cobrar? Esas situaciones, ¿cómo las manejamos? Sí, a ver, obviamente la entrevista, el entrevistador, además de que trata de verificar la información que nosotros entregamos a través de nuestro currículum previamente, va a tratar de ampliar la información respecto de nuestra persona, de quiénes somos, qué aspiramos, cuáles son nuestros proyectos. Con lo cual, las preguntas incómodas o de situación van a formar parte de la entrevista. Siempre decimos también que hoy por hoy tenemos más chances de poder prepararnos también para eso. Uno puede preparar una respuesta, ¿sí? Y esto no significa de que uno monte una escena. Claro. Sino que esas preguntas van a estar y es importante tener previamente algún tipo de análisis cada uno respecto de qué vamos a responder, porque existir van a existir. Sí, obvio. Con lo cual uno tiene que hacer el ejercicio de preguntarlas. Hoy, de hecho, tenemos dispositivos como celulares en donde uno se puede grabar y escuchar, o grabar un video y mirarse y ver cómo está dialogando, si se pone nervioso, si usa mucho las muletillas, si gesticula demasiado. Entonces, a ver, las preguntas difíciles van a estar y uno tiene que, de alguna manera, ejercitarlas previamente. Tenés que ensayar una respuesta respecto de esas cuestiones. Por ejemplo, lo que vos decías, bueno, ¿cuánto querés ganar? ¿Sí? A ver, la clave es ensayarlas en el sentido de que como tenés poco tiempo, tenés que tener una respuesta. No podés llegar ahí y quedar en ascuas sin poder responder. Totalmente. Y el otro tiene poco tiempo. Otra vez volvemos a lo mismo. Con lo cual la clave, insisto, es practicarlas y ser lo más honesto y transparente respecto de lo que pensás en cuanto a todos los interrogantes que te den. Tal cual. Es como la típica, ¿cómo te ves dentro de 5 años? Exactamente. Sí, porque es válido eso que vos decís. Hay preguntas que son típicas, pero eso no significa, por eso yo vuelvo a repetir, que uno tenga que montar una respuesta. ¿No? Porque hoy entras en YouTube o en cualquier red social y ves los 10 tips para resolver la entrevista. Y eso también se nota. Eso también se nota. Entonces yo lo que digo respecto de esta ejercitación previa es uno hacer su propio ejercicio introspectivo, de decir, bueno, ¿qué quiero para mi vida? ¿Qué va a ser lo más prioritario? ¿Qué lugar va a ocupar esto? Y bueno, obviamente evaluarlo y construir una respuesta. Totalmente. A eso me refiero. No me refiero a esto de montar una respuesta tipo, porque se nota también. Se ve muy falso. Exactamente. Janina, ¿qué es mejor? Hoy en día está la virtualidad full. ¿Una entrevista laboral presencial o virtual? Mira, yo no sabría decir si hay una mejor que otra. Sí es cierto que hay muchas más entrevistas virtuales hoy por hoy, porque la entrevista virtual te habilita a ampliar los límites del mercado laboral. Antes, yo recuerdo hace muchos años de hacer entrevistas y había candidatos que no se venían de Bahía Blanca y obviamente tiene un costo económico y de tiempo movilizarse, con lo cual hoy esto de la posibilidad de la virtualidad se usa muchísimo. Hay un ahorro de tiempos también al hacerlas de esa manera. Por supuesto, para mí lo presencial es único y repetible. Hay un montón de aspectos que los vas a poder como entrevistador advertir si estás cara a cara. Pero bueno, la entrevista virtual hoy por hoy se usa muchísimo. Nosotros siempre recomendamos respecto de la entrevista virtual es que uno tenga una serie de recaudos previos, ¿sí? Ejemplo, si vas a usar el celular, bueno, que el celular esté colocado en un lugar adecuado, sostenido de determinada manera para que te puedan tomar correctamente, que estés ubicado en un lugar donde tengas buena luz, que estés en un ambiente resguardado de otros sonidos, de verificar que tengas conectividad y que tengas plan B, ¿sí? Bueno, si te van a decir, bueno, vas por Zoom, vas por Meet u otros aplicativos o plataformas de videoconferencia, procurar de que te funcione y no llegar al momento de la entrevista y me está bajando el soporte. Digo, hay una serie de cuestiones que la entrevista virtual tiene que estar resguardado y nosotros tenemos que hacer toda esa previsión para no sufrir en ese proceso de entrevista virtual. Exacto, aparte ya estás nervioso y que te pasen esas cosas. Es horrible, es horrible. Entonces, por eso digo, hay una serie de cuestiones que pueden parecer menores, pero no lo son. No me anda el audio. O no me anda la cámara, es típico, nos pasa. Si me conecto y de repente no funciona. Bueno,
Tenemos que buscar alternativas. Hay personas que están en entrevistas laborales y tienen la computadora prendida y el celular, por si falla por las uno. dudas. Bueno, totalmente. Esas cosas hay que preverlas. Exactamente. El tema de las preguntas, hay algunas entrevistas que son simples, o sea, son preguntas como para presentarte y conocerte, pero algunos te hacen como algún ejercicio, te ponen un problema referido a lo que es la empresa y demás. ¿Cómo lo podemos llevar adelante eso? ¿Cómo salimos airosos? Sí, en realidad otra vez, ese tipo de preguntas dentro de la entrevista mezclan la entrevista con alguna suerte de pruebas más situacionales, porque en realidad lo que están tratando de hacer es indagar respecto de nuestras competencias, desde resolver problemas, desde tomar decisiones en situaciones críticas. Lo que están tratando de hacer es ponernos en situación y evaluar lo que recién comentaba, ¿no? Cómo lo resolvemos. En realidad tenemos que ser conscientes de que otra vez estamos siendo evaluados, ¿sí? Y lo que van a estar verificando en nosotros es esas habilidades y esas actitudes, ¿sí? Con lo cual, dependiendo de la pregunta de que se trate, uno tiene que tratar de ubicarse en el contexto laboral. Básicamente eso, porque es lo que están tratando de hacer, es llevarnos a la situación lo más parecida a la realidad y ahí ver cómo nos desenvolvemos. Entonces creo que la respuesta frente a eso es no olvidarnos de que están tratando de simular la situación laboral, ¿no? Y en ese contexto entran en juego todo, nuestros saberes, en conocimientos, nuestras habilidades o destrezas y también nuestras actitudes, ¿no? Porque en esas situaciones, ¿qué haces frente a tal cosa? Bueno, entran en juego cuestiones profundas, ¿no? De valores, de criterios éticos, de qué decisiones tomamos, todo eso está en juego. Exactamente. Se puede, uno como entrevistado puede hacer preguntas al final, viste que por ahí terminás una entrevista y te vas a tu casa y te quedaron 1000 dudas, ¿puedes repreguntar? Sí, nosotros de hecho eso también lo recomendamos, ¿sí? Al momento del cierre de la entrevista hay que hacer preguntas frente a esas cuestiones que tal vez no quedaron claras, desde cuestiones que tienen que ver con la oferta laboral propiamente dicha, que a lo mejor no fueron del todo claras, o conocer cómo va a continuar el proceso, ¿no? Si uno queda a la espera de un llamado o el tiempo que va a demandar culminar el proceso. Sí, hay que obviamente preguntar, pedir una suerte de autorización. ¿Puedo hacerte una pregunta? Y hacerlas, pero es importante tratar de al cierre evacuar las dudas que queden. Exacto. Sí. ¿Cómo ves y cómo está en realidad el mercado laboral respecto a las entrevistas hoy en día, en la actualidad? Sí, en realidad decirte que hay muchas, como te decía, lo más significativo es el uso de la tecnología, de la virtualidad. Hoy por hoy eso se usa mucho más. Hoy por hoy también se utilizan una serie de pruebas de idoneidad que también utilizando recursos de tecnología se hacen de manera estandarizada y eso te permite tener más información de más candidatos más rápidamente. ¿Sí? Entonces te diría que hoy sí está más atravesado por el uso de tecnologías que hacen, por un lado, lo que te decía, romper fronteras, porque yo puedo tener una entrevista con alguien que está en cualquier otro lugar del mundo, online, aquí, ya y ahora. Entonces, bueno, el mercado se torna más poroso en cuanto a la posibilidad de candidatos. Y el uso, como decía también, de tecnologías para optimizar los procesos de aplicación de pruebas de idoneidad. ¿Sí? Eso facilita mucho más cuando antes tal vez eran procesos más largos. Claro. Hoy eso se ha simplificado mucho. Bueno, Janina, muchas gracias. Espero que a la audiencia le sirva esto del tema de las entrevistas. Me quedaba también para consultarte el tema del currículum. ¿Cómo es armar un currículum? No sé si lo podemos charlar ahora, cortito, así. Un currículum, creo que cada currículum se enfoca en cada puesto laboral. ¿Cómo sería esto? Bueno, es que de hecho eso es, creo yo, lo más importante. ¿Por qué? Porque muchas veces uno lee currículums que te das cuenta que es un currículum estándar que se usó para distintas aplicaciones, ¿no? ¿A qué me refiero? Para aplicar a vendedor en un comercio deportivo, vendedor en una farmacia, y vos me dirás, bueno, pero es el mismo puesto. Sí, pero hay particularidades, especificidades que podrían ser agregados de valor si vos personalizás tu currículum a la búsqueda, ¿sí? Entonces, la primera recomendación es esa, no olvidarse que cuando uno hace un currículum tiene que hacerlo
para la búsqueda a la que aplica, Bien. para ese tipo de organización. Porque muchas veces nos encontramos con esto, ¿no? Currículum Sí. estándar o masivos. Sí, sí. Y por el otro, la otra recomendación para hacer es, otra vez, con la tecnología, hoy entras a cualquier página web y tenés modelos o plantillas gratuitas de ESB. Y eso está bárbaro, está buenísimo, pero la forma es una parte, ¿no? Y el contenido es otra parte. Claro. Y a veces te encontrás con currículum que son forma y obviaron el contenido. Y no dice nada. Exactamente. Sí. Por el contrario, algunos hasta con esto de las plantillas quedan extremadamente sobrecargados también. Sí. Entonces hay que encontrar un equilibrio. Bien. ¿Sí? Digo, no anteponer la plantilla porque, ojo, el currículum es información. Sí. Entonces, tendría esos reparos y esos recaudos. Están bárbaras estas herramientas, ya te digo, gratuitas, que encontrás por todos lados, pero tienen que pasar por el tamiz de chequear que esté la información clave, que sí o sí tiene que estar, y personalizarlo a la búsqueda laboral. Exactamente. Ahí hablábamos del diseño, pero ¿recomendás, porque hoy en día está re de moda el tema de la inteligencia artificial, ¿recomendás usar ChatGPT para armar un currículum? Mira, yo tanto para armar un currículum como para cualquier otra cosa, la inteligencia artificial obviamente te puede dar disparadores, ideas, pero creo que necesariamente tratándose de una carta de presentación personal, requiere sí o sí nuestra verificación, sí o sí. No es lo mismo utilizar, bueno, justamente vos mencionabas el ChatGPT, que es un tipo de inteligencia generativa, que es abierta y con ello trae lo bueno y lo malo, a tal vez utilizar otras más particulares. De hecho, hay inteligencias artificiales específicas para diseño de CV. Mira. Otra vez, yo la usaría como un disparador, un orientador, pero eso que te tira la IA, siempre que sea algo específico, por ejemplo, estas aplicadas a diseño de CV, no lo daría por descontado. Eso, insisto, tiene que estar personalizado, customizado, como dicen la gente del área de marketing, ¿sí? Y eso lo tenemos que hacer nosotros, sí o sí. Así que mi recomendación es esa. Lo utilizaría como un recurso que me dé ideas alternativas, pero que sí o sí tienen que estar de alguna manera tamizadas y verificadas por nosotros. Bueno, Janina, muchísimas gracias por esta valiosa información. Te espero cuando quieras acá en Frecuencia Universitaria para seguir dialogando y difundiendo actividades. Y bueno, alguna vez te voy a invitar para que sigamos hablando de currículum, que son temas muy interesantes para todos en general. Gracias, Maya. Nos vemos la próxima. Nos vemos.